Bendiciones, mis amados, bienvenidos a Apostolic Thinkers Ministries, Ministerio de Pensadores Pentecostales Apostólicos. Vamos a comenzar con un tema teológico en razón de la materia de la cristología. Y cuando hablo de la cristología, estoy hablando propia y exactamente de la doctrina de Cristo. Al hablar de la doctrina de Cristo, hay que tener como base de que la doctrina de Cristo es tal vez la doctrina más compleja con la que nos vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Número uno, por la cantidad de postulados teológicos que han surgido a través de los tiempos. Número dos, por la cantidad de misterios que alberga la persona de Cristo el Señor, que incluso la Escritura habla de esos misterios como el misterio de la piedad, como el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y de otras muchas maneras habla acerca de este misterio. Podríamos también mirar de que es difícil de entender en muchas formas por el misterio que comporta la encarnación de Dios, que para el mundo humano, para la concepción humana, es casi imposible de asimilar y de creer. Bueno, entre otros muchos argumentos que podría dar aquí o premisas acerca de la complejidad de la doctrina de Cristo. Sin embargo, entonces vamos a comenzar a dilucidar este tema desde el punto histórico. Vamos a comenzar hablando de la historia eclesiástica. Y cuando hablo de la historia eclesiástica, quiero hablar acerca de las concepciones a través de los tiempos que se ha tenido acerca de la persona reverente de Cristo el Señor. Es muy entendible de que durante todos los siglos que han transcurrido hasta el día de hoy, hasta la actualidad o la contemporaneidad, se han levantado diversos pensadores, y tras de esos diversos pensadores se han levantado muchas personas que han forjado movimientos con el nombre de estas personas, y se han convertido en un patrón faccionalista, un patrón divisionista, de lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Silas, yo soy de Cristo. Eso es lo que sucede hoy día. Yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, yo soy de Zwinglio, yo soy de Wycliffe, yo soy de, bueno, etcétera, etcétera. Entonces cada quien va detrás de su postulado teológico. Pero hoy quiero comenzar a analizar quién es la persona de Cristo Jesús según la historia, pero partiendo desde la iglesia primitiva. Vamos a partir desde la iglesia primitiva, y para poder partir desde la iglesia primitiva tendríamos que liberarnos de todos estos argumentos teológicos, tendríamos que liberarnos de todas las logías, ismos, etcétera, etcétera, y tendríamos que centrarnos en la palabra de Dios. Es muy factible, y de pronto alguno quizá que querrá apedrearme por lo que voy a decir, pero para la iglesia primitiva no existían concepciones como el trinitarismo, el unitarismo, el unicitarismo. No existía tampoco la concepción del maniqueísmo, ni existía la concepción del sabelianismo, ni existía la concepción de el apolinarismo, ni arrianismo, etcétera, etcétera. Todos esos ismos los tenemos que hacer a un lado, porque todos esos ismos fueron subiendo el pensamiento de la religión cristiana a través de los tiempos, pero no propiamente comenzaron en la iglesia primitiva. Y tenemos a través de la historia la datación desde cuándo fue que comenzó todo este tipo de terminología. Pero en la iglesia primitiva no existía tal tipo de terminología ni de concepciones privadas de cada persona, sino que la Biblia expresa en Hechos de los Apóstoles que los discípulos seguían la doctrina de los apóstoles y perseveraban en ella. Ahora, bien, hay que entender cuál era esa concepción propia que nos muestra las Escrituras acerca de quién es Jesucristo.
Y para esto quisiera invitarle a usted a que tome las Sagradas Escrituras y le invito a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 37. Y vamos a comenzar a ver algunas declaraciones de fe. Algunos teólogos han llamado a esto el credo apostólico. Y ese credo apostólico entonces tiene origen obviamente en las cartas del Nuevo Testamento, o sea, en las Sagradas Escrituras. Y bueno, desde ahí vamos a partir para poder concebir qué era lo que creían realmente en la iglesia primitiva. Así que Hechos capítulo 8, verso 37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa expresión, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la palabra creo ya es una declaración de fe. La palabra credo en latín significa yo creo. Esa explicación que está dando este hombre acá, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una afirmación al mismo tiempo en la que él está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios y yo personalmente lo afirmo. Entonces, el Hijo de Dios era la primera concepción y la más importante para la iglesia primitiva. Comenzando porque ese era el punto o piedra angular sobre el cual estaba edificada la iglesia. Cuando en Mateo capítulo 16, verso 16, que en latín dice, responde autem Petrus, tu es Christus filius Dei vivi, que quiere decir en español, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro está dando a entender que Cristo es el Hijo de Dios. En esa concepción, Cristo le responde y le dice que ciertamente él era Pedro o piedra pequeña, que en latín diría ed ergo dico tibi que tu es Petrus. Petrus es piedra pequeña. Y luego dice, y sobre esta roca, o en latín diría et superhane Petram. Petram ya es una roca gigantesca. Y esa roca gigantesca es esa palabra que acaba de decir Pedro acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo lo que está haciendo aquí es tomar esa palabra que acaba de decir Simón Pedro, que incluso posiblemente fue cuando Pedro rompe el silencio, ese silencio ensordecedor después de la pregunta de Jesucristo, cuando Cristo le pregunta a ellos, ¿quién creen ellos que es el Cristo? ¿Quién creen ellos que es él mismo? Entonces Pedro responde que él es el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús toma esa palabra con la que Pedro rompe ese silencio y dice, sobre eso que acabaste de decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y claro, los apóstoles tomaron como base fundamental la fe en que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, a través de las Escrituras, y sobre todo en el libro del apóstol Juan, en su Evangelio, vamos a encontrarnos con las declaraciones de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a encontrar declaraciones desde Juan el Bautista, que dice que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hasta declaraciones en últimas del centurión romano, que sigue diciendo este verdaderamente era Hijo de Dios. Bueno, y vamos a encontrarnos muchas declaraciones de demasiadas personas, sobre todo en este Evangelio, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué esa palabra Hijo de Dios era tan importante? Porque justamente la fe o la creencia en el Hijo de Dios era la base fundamental de lo que creía la iglesia primitiva. Entonces aquí ya comenzamos a abrir el panorama, comenzamos a abrir esa cosmovisión primitiva acerca de qué es lo que creía la iglesia primitiva, de quién era Jesucristo realmente.
y ellos concebían de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, si hablamos del Hijo, inmediatamente esa palabra Hijo nos da a entender una relación. Esa relación de hijo obviamente necesita tener una paternidad que la soporte. Entonces el hijo obviamente tiene un padre y el padre obviamente tiene un hijo. Entonces la iglesia primitiva creía que Jesucristo tenía un padre y que el padre tenía un hijo, ¿sí? Estas concepciones, bueno, no radicaban en personalidad hasta ese momento. Hasta ese momento ellos no tenían una concepción acerca de personalidades. Las personalidades se comienzan a tratar desde Boecio en adelante. Y Boecio ya es el periodo escolástico. Pero para el tiempo de la iglesia primitiva no había una comprensión en sí de personalidades todavía o de persona. Para este momento solamente había un entendimiento en explanación de que había un padre y de que había un hijo y de que ese hijo era el hijo de Dios, porque el padre era Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ir continuando y avanzando en este tema. Y le quiero invitar a que tomemos lectura también en Hechos capítulo 16, verso 31. Pero creo entonces que ya queda claro esa primera parte de que la iglesia primitiva lo más fundamental que creía era que Jesucristo es el Hijo de Dios. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos también creían de que para poder ser salvos era necesario creer en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, no de una manera intelectual, sino de una manera experimental en la que yo realmente me doy cuenta de que Jesucristo es la salvación. Entonces, en ese momento, la persona, al creer, recibía la salvación de parte de Dios. Luego entonces, Romanos capítulo 10 nos arroja otro entendimiento acerca de esto y nos amplía un poco la cosmovisión. El verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Esa primera parte ya entonces nos da a entender que Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Esa expresión el Señor, que bueno, que aquí en el Nuevo Testamento sería la palabra en griego Kyrios, que quiere decir el Señor, el amo, el dueño, el supremo, y que bueno, en el Antiguo Testamento podría ser bien la palabra Elohim o también la palabra Adonai. Esa palabra el Señor está demostrando la deidad de Cristo. Y Romanos capítulo 9, ahí un capítulo atrás, el verso 5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Aquí ya hay una declaración firme de que Jesucristo es Dios. Entonces la iglesia primitiva concebía al mismo tiempo de que Jesucristo era el Hijo de Dios y de que Dios era el Padre, o el Padre era Dios. También ellos concebían que el Hijo era Dios. Por eso ellos decían que Jesús es el Señor. O sea, si confiesas que Jesús es el Señor o que Jesús es Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí esa expresión Dios se refiere automáticamente al Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la iglesia primitiva concebía que Jesucristo era Dios y que también el Padre le había levantado de los muertos. Si le había levantado de los muertos, inmediatamente da a entender una muerte, porque no se puede resucitar si no se está muerto. No se puede resucitar estando vivo. Obviamente esa concepción aquí de que confesares con tu boca también de que Dios le levantó de los muertos y creyeres en eso, entonces en esa concepción hay que entender de que hubo una muerte a priori y que a posteriori fue esta resurrección, cosa que nos explica
más diáfanamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la iglesia primitiva, hasta aquí, hasta este punto, vamos a ir sacando conclusiones. La iglesia primitiva inicialmente creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, creía que Jesucristo era Dios, creía que era necesario creer en Jesucristo para ser salvo, porque Jesucristo había muerto por sus pecados, Jesucristo había sido sepultado y Jesucristo había resucitado. Y bueno, aquí hay una expresión mucho más fuerte en Filipenses capítulo 2, porque esta expresión de Filipenses capítulo 2 entonces ya demuestra una fe en esa obra de Jesucristo, que es para gloria de Dios Padre y que es al mismo tiempo una declaración que nos impulsa a nosotros a tornarnos de rodillas frente a la persona de Cristo, o sea, un entorno hacia la adoración a la persona de Cristo el Señor. Le invito a leer Filipenses capítulo 2 y paramos un momento ahí y después continuamos con la segunda parte. Dice capítulo 2 de Filipenses, desde el verso 10 al verso 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí, cuando la iglesia confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, lo hace para gloria de Dios Padre. ¿Por qué hace esa confesión? Porque ya anteriormente habíamos visto la obra en la que Jesucristo murió por sus pecados, fue sepultado y fue resucitado, y que aquí en el capítulo 2 está hablando de la humillación de Jesucristo, tomando forma de siervo, que esa humillación en sí consiste en que Él añadió ese componente humano a su divinidad, y entonces humanamente se limitó, pero como Dios seguía siendo ilimitado, ¿sí? Pero entonces aquí esa humillación que toma Dios en la persona de Cristo, que incluso en 1 Timoteo capítulo 3 se expresa que Dios fue manifestado en carne, que Dios se encarnó, que Dios tomó carnación. Esa obra entonces fue justamente para poder morir por los pecados. Y ellos entendían de que esa muerte por los pecados era un acto donde Cristo hacía una justificación, pagando el precio que nos competía a nosotros en la cruz del Calvario, y que Él mismo tomaba en sustitución nuestro lugar y moría entonces por nosotros para hacer justicia a esa reacción de la santidad divina que se encendía en ira contra el pecado. Y entonces Jesucristo muere a causa de eso, y ellos tenían que tornarse en adoración, en alabanza a esta persona de Cristo Jesús, y tenían que confesar. Esa palabra confesión, vuelvo y reitero, esa palabra confesión es yo creo, o sea, yo afirmo, yo estoy seguro de que es así. Entonces ellos estaban seguros, totalmente seguros, de que Jesucristo era Dios, y de que Jesucristo había sido Dios manifestado en carne, de que Jesucristo había sido esta persona que había tomado esta humillación, esta carnación, con la intención de salvar a la humanidad. Bueno, se nos acaba el tiempo. Continuaremos próximamente en el otro podcast con esta serie de estudios teológicos acerca de la cristología. Pero quiero dejar entonces un mensaje aquí bastante importante, y es de que la concepción primaria de la iglesia primitiva inicialmente creía que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el nombre en el que había que creer para salvación, que Jesucristo
era este ser que había tomado carnación, este Dios que había tomado carnación, y este Dios que al mismo tiempo, al tomar esa carnación, murió por sus pecados, fue sepultado y fue resucitado por el Padre para gloria de Dios Padre, obviamente, y para que en ese sacrificio se tornase toda rodilla doblada en adoración, en postración, en ese culto reverente hacia la persona de Cristo el Señor. Esa es la concepción en explanación, esa es la concepción primaria, básica, que tenía la iglesia primitiva acerca de quién es la reverente persona de Jesucristo. ¿Quién es Cristo el Señor? Bueno, continuaremos con esta serie de estudios teológicos. Que Dios les bendiga.